Knockout espectacular, mis amigos. Gerardo el Bendito Estopeyan, de 20 años, noquea al mariachi Mario Salgado, de 31 años, en el round 4. Una pelea en superligeros en el debut de JC Promotions, la promotora de Julio César Chávez. Ayer en Mexicali, mis amigos, pasó algo que no muchos vieron venir. Un choque de invictos, de esos buenos, de esos que prometen guerra desde el pesaje. Y terminó con uno de los dos peleadores necesitando la asistencia médica arriba del ring. Se lo tuvieron que llevar en ambulancia. Y el que se quedó con el brazo en alto, con el invicto intacto, fue un peleador mexicano que se está empezando a hacer un nombre en el boxeo: Gerardo el Bendito Estopeyan. Tremendo knockout espectacular, chécate nada más. Y en este video te voy a contar exactamente cómo pasó round por round y por qué esta pelea fue mucho más importante de lo que parece. Porque no era una cartelera cualquiera, era el debut de una promotora nueva que se está metiendo fuerte en el boxeo. La promotora del César del boxeo, de Julio César Chávez, y empezó muy bien, Esta fue la segunda pelea de la cartelera con la que JC Promotions o JC Promotions debutó como promotora. Ambos peleadores, Estopeyan y Salgado, llegaban invictos, lo cual le subía la temperatura al enfrentamiento desde antes de que sonara la primera campana. El Gerardo Bendito Estopeyan, prospecto que llegaba con récord perfecto, con la presión extra de mantener ese invicto frente a un rival que también venía sin derrotas. Mario, el mariachi Salgado, invicto, con la motivación de dar el golpe de autoridad que lo pusiera en el mapa, venciendo a un prospecto con nombre. Y cuando chocan dos invictos, ustedes saben que siempre hay una historia, porque uno de los dos va a probar la derrota por primera vez. Y en este caso, el mariachi la probó de la forma más dura posible. Con este resultado, Estopeyan no solamente mantiene el invicto, sino que manda un mensaje fuerte al resto de la división, que aquí está presente y que puede noquear a un rival también invicto, motivado y mayor que él. Tremendo ganchazo de derecha con el cual Estopeyan manda a su rival a la lona. De inmediato lo tuvieron que llevar al hospital y le deseamos una pronta recuperación, porque el knockout estuvo más que dramático, más que terrorífico, la mera verdad. Estopeyan mantiene el invicto, Salgado prueba su primera derrota de la forma más cruel, de la forma más dura, y JC Promotions debuta con una noche que va a dar mucho de qué hablar durante las próximas semanas. Lo hizo muy bien la promotora de Julio César Chávez. Me gustó la pelea desde el round 1, mis amigos. Estopeyan trabajando muy bien las partes blandas del mariachi. Desde el principio no se veía que esta iba a ser una pelea que se fuera a la distancia. Los dos cerraron el primer round de una manera muy fuerte, de una manera muy explosiva. Me gustó mucho el parado de Estopeyan, me gustó mucho su estilo y sobre todo que es un fajador muy inteligente y con buena resistencia de mandíbula. En el segundo round el mariachi Mario Salgado cerró bien, pero se veía ya debilitado por el trabajo al cuerpo que Estopeyan había hecho en el primer round. No hubo round de estudio, los dos se dieron con todo desde primero. En el segundo round Estopeyan ya estaba soltando más las manos, 9 años de diferencia entre los dos boxeadores. El mariachi no se quería dejar, no se achicó, no se dejó intimidar. El segundo round estuvo espectacular. El mariachi empezaba a abrazar también, empezaba a abrazar mucho el mariachi. Un buen segundo round. En el tercer round, Estopeyan sacando la artillería pesada y ambos boxeadores trabajando muy bien. Los dos querían ganarse la victoria como día lugar. El mariachi en el round 3 a mi parecer se vio mejor, pero Estopeyan pegado como chicle y tampoco cedía ni un solo centímetro, aunque en el tercer round, sí, lo admito, lo repito, se vio que sufrió más Estopeyan, pero los dos en pie. Y ya respetable público, en el round 4, empezando el round 4, Estopeyan suelta la metralla y manda la lona al mariachi. Tuvo que llegar la asistencia médica, mis amigos. El mariachi no se levantaba, nos preocupó a todos y le deseamos una pronta recuperación al mariachi, quien hizo una muy buena pelea, la verdad, pero se descuidó en el cuarto round y le cayó ese ganchazo. Y Estopeyan se perfila como un prospecto bien interesante, ¿no lo creen? Y si quieren que le sigamos la carrera de cerca a Estopeyan, sigamos documentando sus peleas, y aún no estás suscrito a Richie Vlog, suscríbete en este momento si te gustó este knockout espectacular y activa todas las notificaciones. Le mando un abrazo enorme a Torah y a Richie, que son los pilares de Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. Y aquí en
en esta pantalla final que te aparece, te dejo un video que está muy bueno, bien chido, te va a gustar mucho, te va a gustar más que este video, te lo garantizo. Dale click al video que te aparece ahora mismo en pantalla y sigue disfrutando de nuestro contenido.